Son las 10 de la mañana con 38 minutos y la tercera es la vencida. Ya estamos conectados con la rectora de la UMCE, Elisa Araya, para poder entrar, como decíamos, en este tema importante que tiene que ver con los desafíos para la formación inicial docente. Rectora, ahora sí, tercera es la vencida. Esperemos. ¿Cómo está? Hola, no Ahora sé. sí. Ya, Ahora perfecto. sí la escucho Gracias, perfecto. Rodrigo. Qué paciente. No se preocupe, gracias por estar con nosotros y poder entrar en este tema tan importante a la hora de ir proyectando a lo que es efectivamente la formación de las y los profesores del futuro. Y en ese sentido, rectora, para ya empezar esta conversación, ¿cuán importante se ha tornado desde el mundo de las pedagogías respecto a su potenciamiento y cómo vamos orientando hacia dónde también vamos mirando el tema de los diagnósticos? ¿Ah? El mundo de las pedagogías, obviamente, es importante ver hacia dónde tenemos que ir viendo los potenciamientos. Esto a propósito de lo que yo decía en la introducción, rectora. Hay quienes están viendo en aumentar tal vez ciertos requisitos, el éxito en la tarea de la formación de profesores, pero sabemos que hay procesos mucho más complejos y que tienen que ver también con las características de los procesos de formación, también que respondan a las necesidades país. ¿Cómo ha estado viendo también esa discusión, rectora? Sí, bueno, mire, este tema nos alegra que esté en el debate porque ha sido un poquito abandonado. Siempre se habla de educación y se habla de financiamiento, Ujú. pero no se habla necesariamente, no se abre lo que hay adentro, ¿no? De ese sistema tan complejo. Y una de las complejidades es la formación de profesores, que yo quisiera señalar, es un tema que es mundial, ¿eh? No solamente en Chile. Los profesores, vamos a decir, las generaciones jóvenes, no están queriendo ser profesores, ¿eh? No están queriendo formarse como profesores, o, por ejemplo, lo que estamos viendo en algunos países de Europa, como Portugal o Italia, eh, la, el envejecimiento de los profesores es muy alarmante, ¿no? Que eso significa Ujú. que hay una distancia generacional muy grande entre los estudiantes y los profesores, pero además también la poca renovación de ese cuerpo. Lo que pasa en Chile es un poco distinto, un poco solamente, Ujú. porque lo que ha ido sucediendo con la masificación de la educación. Acuérdese que la educación, enseñanza media obligatoria a los 12 años es de la época de Lagos Sí. solamente, ¿no? Antes era hasta octavo básico. Y eso significa que el sistema ha ido requiriendo cada vez más profesores, porque además la población, es verdad que ahora está cambiando la pirámide, pero la población que entró a las escuelas y a los liceos fueron mucho más que en la década de los 60, de los 50, Ujú. ¿no? Porque se masifica. Entonces necesitamos más profesores. Y eh, los profesores son aquellos eh, agentes de cambio y transformación y de claves en el aprendizaje. Son el segundo factor de Ujú. aprendizaje en los seres humanos después de la familia y los contextos familiares, culturales. Entonces está la familia, eh, prioritariamente la madre, Sí. la madre a través de su cariño y de su relato, su vocabulario, genera la primera capa de aprendizaje, las primeras habilidades lingüísticas, cognitivas, emocionales, Ujú. y después de eso, el otro factor son los profesores, las escuelas. Entonces son claves para el desarrollo de una sociedad. Eh, a la hora de pensar en las claves, rectora, ¿por dónde podemos explorar efectivamente posibilidades, diagnósticos y objetivos? El tema de los incentivos para que efectivamente muchos más jóvenes se puedan incorporar a las pedagogías me da la impresión de que es uno de los temas. Pero lo otro importante y que quiero también enlazarlo con lo otro que le planteaba, los objetivos país, que muchas veces también se observan a la hora de elegir una carrera determinada. ¿Son algunos de los puntos importantes? ¿Qué otros elementos también incorporaría usted a la hora de pensar en esos grandes desafíos y objetivos? Sí, mire, lo de los incentivos es bien interesante, ¿eh? Mm. Porque pasó con la beca de, vocación profesor, Sí. esa beca vocación profesor, que fue creada antes de la gratuidad, antes de aparecer la gratuidad, ¿no? Es anterior.
y fue bien llamativa y efectivamente hubo más jóvenes con puntajes sobre los 600 puntos, ¿sí? Sobre los 600 puntos que ingresaron a las carreras de pedagogía. Pero ¿qué pasó inmediatamente después de que se aprobara la gratuidad? Muchos de esos jóvenes ya no optaron por pedagogía. Por tanto, lo que hay ahí es personas que querían estudiar una carrera universitaria, no necesariamente pedagogía, pero que no tenían recursos para hacerlo y cuando se vieron la gran oportunidad en la gratuidad, optaron a eso, ¿no? Optaron a eso sin tener que endeudarse por el CAE, ¿no? Entonces, entre la gratuidad y el CAE, optaron por la gratuidad, pero dejaron de optar por pedagogía, ¿no? La beca Vocación Profesor no ha tenido gran impacto después de eso. Eso significa que no era la elección primera. Nosotros tenemos en los estudiantes que, por ejemplo, entran por propedéuticos o por pase, o que entran incluso con menos puntajes, que tienen menos credenciales académicas, pero que entran por primera opción o por segunda o por tercera, son personas que van a estar más comprometidas por formarse, y eso es muy importante. Entonces, obviamente que si queremos tener a los mejores, la carrera docente tiene que ser muy atractiva, como lo es en los países que suelen citar los estudios, pero es primero que sea atractiva y después las exigencias. Aquí queremos el garrote primero y después la zanahoria. Y, bueno, pero vamos a decir lo siguiente. Si decimos, y las neurociencias, los estudios, las investigaciones lo plantean así, que la primera etapa en la vida del ser humano es clave para el desarrollo no solamente de los aspectos cognitivos de su cerebro, ¿no? Sino de todo el sujeto humano, ¿no? Para su autoestima, para su identidad, para la capacidad de explorar, para el desarrollo de ciertas habilidades, por ejemplo, para aumentar su nivel de preguntas y de inquietudes y de ganas de aprender, de jugar, hay gran plasticidad neuronal, por lo tanto hay gran capacidad de aprendizaje en los primeros años. Y si acabamos de decir que el factor principal después de la familia es un adulto docente, entonces no podemos pensar que esa creatividad, esa flexibilidad, ese aprendizaje, esas ganas de explorar, va a venir solo de la familia. Está en la escuela y por lo tanto la escuela, el liceo, la universidad o los otros centros donde se educan las personas tienen que estar guiadas, orientadas, diseñadas por personas que sepan, otra vez los profesores. Entonces, el gran desafío del país no es pensar si hay que invertir en prebásica, en párvulo, en básica, o en TP, o en la educación superior. El gran desafío de este país es pensar la educación de sus ciudadanos desde la cuna hasta el transcurso de la vida, ¿no? Sí. Ahí, rectora, qué importante el enfoque que le da, porque nos encontramos tal vez con una subvaloración de la importancia de esas etapas del aprendizaje y el rol que tienen profesoras y profesores. De repente estamos con, efectivamente, tratar de hacer eco de cosas más inmediatas y no tomamos o no calibramos la importancia que tiene el poder contar con las personas con la mayor vocación, más decididos y más capacitados para aportar y apoyar esa etapa tan fundamental para la población del futuro. Me da la impresión de que ahí también viene un debate a gran escala que se tenga que dar para que efectivamente la valoración de las pedagogías y de la formación de profesoras y profesores esté en el nivel que es necesario. Usted ahí traía a colación el tema de los estudios, donde se da cuenta hacia dónde estamos mirando también muchas veces las experiencias, cuántas veces hemos hablado de Finlandia. Ahí me da la impresión de que esa bajada y ese análisis se ha hecho hace tiempo. Por supuesto, y es interesante, claro que uno mira los modelos más exitosos, pero yo siempre digo que a mí lo que más me gusta de Finlandia es, yo no la conozco, he estudiado mucho su sistema escolar, pero es que hay una declaración del Estado.
porque la educación es pública, es estatal. Hay educación privada, pero en menor grado. La declaración del Estado, por lo tanto transversal, por lo tanto histórica, por lo tanto estratégica, es que la educación es de calidad para todos, de igual calidad, porque a las escuelas, a los liceos, van los niños finlandeses que van a ser los ciudadanos finlandeses. Exacto. ¿No? Entonces, es estratégico, ¿no? No es ensayo acá, pongo una subvención más grande por acá, planeo esto de manera estratégica, pensando en 20, 30 años hacia el futuro y genero todas las inversiones de futuro en esta estrategia que es educativa. Porque quiero decir algo, Sí. nosotros, y uno podría decir bien, mal, cada uno tiene su opinión, hemos hecho de este país un país fundamentalmente de servicio. No tenemos industria, y mire cómo lo lamentamos con el tema del litio, ¿no? Sí. Pero tenemos capacidad porque hay escuelas de ingeniería, hay profesionales que salen a doctorarse afuera y que muchas veces con gran capacidad se quedan afuera porque acá no tienen cómo desarrollar sus innovaciones. Bueno, imagínese usted que esa capacidad de generar una educación de alto nivel esté acá en Chile y esté generando justamente aquellos ciudadanos y ciudadanas que van a elaborar tecnología, que van a innovar en sus trabajos, que van a cuidar el medio ambiente. Eso se hace con educación y eso Exacto. se decide como país. Exacto. Ahí quiero entrar también en la importancia de formar a las ciudadanas y ciudadanos del futuro y tener esas herramientas tan importantes. Y ahí yo quiero también aludir a algo que usted planteaba en un foro que se desarrolló hace poquito. De hecho, estuvo participando, si mal no recuerdo, el exministro Harald Beyer. Y Sí. ahí usted daba cuenta del tema de la capacidad de diálogo de profesoras y profesores. Y ahí entramos también en el tema del desarrollo de las habilidades blandas, que en el fondo esto va a repercutir en la capacidad de poder entendernos y llegar a acuerdos, poder debatir en forma respetuosa, tratar de llevar obviamente caminos como país en forma democrática. De verdad que hay muchos elementos que están ahí detrás de los procesos educativos y formativos, rectora. Sí, es interesante esto porque una de las cuestiones que aparecen como el punto de, voy a decir, de controversia, Ujú. de debate, eh, y las diferentes posiciones en que estamos, por ejemplo, el exministro Beyer y yo, es que eh, tenemos que atraer estas competencias académicas, estas credenciales académicas, los mejores, a las pedagogías, porque estos mejores puntajes, mejores notas, van a ser mejores profesores. Y nosotros decimos que los mejores puntajes y las mejores notas van a ser mejores profesores, mejores ingenieros, mejores abogados, mejores todo. Puede Ujú. ser, esa es una hipótesis Sí. que no está del todo probado. Lo que nosotros entendemos es que los mejores puntajes, las mejores credenciales académicas, solo muestran una diferencia a favor en los primeros años de Sí. universidad. Luego, los estudiantes que tienen menos credenciales académicos las igualan, porque de eso se trata la formación, de Ujú. transformar a las personas, de avanzar con ellas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Es que si solo miramos eh, ciertas características, excluimos otras, Ujú. otras que tienen que ver con la capacidad que tienen algunas personas de interrelacionarse con otras, ¿no? Sí. Hay que son empáticas, que son muy resilientes, incluso voy a llamar como hay gente que tiene una obstinación social, ¿no sé? ¿Te fijas? Que va, que participa, Sí. que busca, Mucha eh, motivación. sí, mucha capacidad de coordinación y todo, de escucha empática, en fin. Eso es cada vez más requerido, que son las llamadas habilidades blandas, que yo siempre digo que son archiduras, porque Ujú. eh, uno aprende muchas cosas conceptualmente, Sí. ¿no? Aprende teorías, aprende conceptos, aprende ideas, pero pucha que nos cuesta a los seres humanos cambiar,
cambiar de actitud, comportar o adquirir nuevos hábitos, por ejemplo, hábitos saludables, o qué sé yo, no juzgar a las personas antes de conocerlas, eh, poder sentarse antes de un paso al acto, poder reflexionar y discutir con el otro y seguir conversando con el otro aunque no esté de acuerdo. Claro. En fin, todo eso es absolutamente requerido en la sociedad actual, en nuestra sociedad donde las instituciones y la democracia está tan fragilizada, con problemas medioambientales donde hay que tener otras actitudes. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿cuáles son esos mejores? ¿Solo las buenas notas o también, y sobre todo digo también, porque necesitamos mucho más de estos otros en este minuto, estas otras habilidades prosociales, activas, democráticas, que permitan el diálogo? Rectora, para ir cerrando, ¿cuán bien o regular perspectados estamos para poder dar esos pasos? Yo le decía, estuvo participando en un foro, lo hemos visto también en distintas instancias hablando de esta temática digo, y tratando de relevar, obviamente, esos factores que son importantes a la hora de ver la integridad de la formación de un profesor y de la influencia que puede tener a futuro en los ciudadanos de nuestro país. ¿Qué tan perspectados estamos para poder avanzar en forma decidida en eso? Bueno, entiendo que el gobierno, que el Ministerio de Educación va a presentar un proyecto de ley para, voy a decir, dejar entre paréntesis el aumento de puntajes y de notas para el ingreso a las carreras de pedagogía. Y esto se ha planteado por una parte de los investigadores más, yo diría que no, más conservadores a mi gusto, y dicen lo que están pidiendo es bajar las exigencias. No, nosotros estamos diciendo que busquemos criterios que no sean excluyentes para que no aumentemos el déficit. Y los criterios no excluyentes tienen que ver con otras habilidades, con otras capacidades y no necesariamente con los puntajes. Y a mí me gustaría creer que esta conversación, estos debates que hemos tenido, es el inicio de debates futuros más potentes, más regulares, que nos lleven a generar una política de Estado, ya que nos gusta tanto los finlandeses, parecido a eso, donde cuidemos a los profesores, digamos, la escuela es nuestra estrategia de desarrollo humano y desarrollo tecnológico y desarrollo país, entonces pongamos ahí todos nuestros esfuerzos como país, eso es lo que nosotros esperamos. Pero eso es un debate político que ocurre en el Parlamento también, y esperamos que nuestros parlamentarios piensen el país, lo piensen con cariño, porque lo necesitamos. Oiga, rectora, yo quiero agradecer este tiempo que ha tenido con nosotros para entrar en una temática que, tal como decía, no siempre se analiza y se conversa con la profundidad requerida, con los antecedentes sobre la mesa y con las visiones también analizadas en forma respetuosa y que hemos tenido la oportunidad de conversarlo en esta oportunidad. Esperemos que esas conversaciones se vayan dando y finalmente se vaya reforzando esas ideas en torno a lo que son las pedagogías y la formación de las profesoras y profesores del futuro. Rectora, un gusto conversar con ustedes. Esperemos ahí mantener estos contactos y a futuro seguir hablando de otras cosas vinculadas también a las pedagogías. Por supuesto, un abrazo, Rodrigo, muchas gracias y un saludo cariñoso a los colegas de la USACH y esa facultad también. Exacto. Que trabaja en educación. Exactamente, ahí haremos extensivos también esos saludos. Que esté muy bien, rectora. Buen día. Chao, que estés bien.